Ok, ya estamos grabando. Entonces, vamos iniciando este CIPAS. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias por estar aquí. La idea con esta reunión es enfrentar la tarea número 2 de la mejor manera. Entonces, es repasar conceptos básicos que se requieren para trabajar cada uno de los ejercicios de la tarea número 2. Reforzarlos para quienes ya han visto varias de las conferencias, B-Learning, CIPAS del curso. Ver por primera vez para quienes no hayan conseguido aún visualizar el taller o para quienes apenas estén iniciando a trabajar en el mismo, o resolver algunas dudas para quienes ya lo hayan trabajado pero tengan allí algunas cuestiones donde presenten algunas falencias. Entonces, esa es la idea con este tipo de reuniones, que ustedes también participen. Les recomiendo desde el inicio que me pueden interrumpir en caso de que no se esté entendiendo los conceptos, en caso de que haya habido cortes en cuanto a la conexión, a la conectividad, que no me estén escuchando bien, que no esté visualizando lo que les estoy mencionando, ese tipo de cosas, ¿ok? Voy a darle a admitir, compañera. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, entonces, importante tener en cuenta las fechas de la tarea número 2. Ella fue aperturada el 8 de marzo y va a cerrar el 28 de marzo. ¿Okay? Para que lo tengan presente, que sería de este domingo en 8, el próximo domingo en 8 días. Tienen la próxima semana para que terminen, teniendo en cuenta que hasta el próximo jueves, 3 días antes de que cierre la tarea, tienen plazo de enviar los aportes. Para quienes me han enviado aportes, trataré lo más pronto posible de ya tenerlos revisados para enviarles la retroalimentación para que puedan ustedes ya presentar su versión final. Entonces vamos directamente a analizar cada uno de los ejercicios. El primer ejercicio de esta tarea trata del tema de cuantificadores, ¿vale? Entonces ustedes deben revisar en la bibliografía el concepto de cuantificadores que voy a resumir aquí. Los cuantificadores son aquellos elementos que me hablan del número de componentes de un conjunto que presenten cierta propiedad. Entonces tenemos principalmente 3 cuantificadores: el universal, que está aquí en azul, el existencial, que está aquí en verde, y el existencial único. El cuantificador universal, como su nombre lo indica, me habla de todos los elementos de un conjunto que cumplen la propiedad de la que se esté hablando. Se la estoy adjudicando a todos los elementos de un conjunto. El símbolo que se utiliza es una A invertida, como lo estoy señalando aquí. Mientras que el cuantificador existencial me habla de al menos un elemento. No me menciona todos los elementos del conjunto, pero sí algún o algunos o algunas, pero no todos los elementos de un conjunto que tienen una propiedad dada. Y por último, el existencial único habla de un único elemento del conjunto que cumple dada una propiedad, cumple cierta propiedad. De manera simbólica, representaré esos 3 tipos de cuantificadores de la manera indicada a continuación. Para el cuantificador universal, entonces, ¿qué quiere decir esta expresión simbólica que estoy señalando aquí? La leo así: para todo, porque es el símbolo de para todo el que estoy señalando acá. Para todo X, recuerden que con esta X o con Y minúscula se representaban los elementos de un conjunto. Recuerden que el símbolo que sigue acá es el símbolo de pertenencia. Cuando teníamos un elemento que estaba dentro de un conjunto, utilizábamos la letra minúscula y el símbolo de pertenencia. Y que los nombres de los conjuntos se utilizaban las letras mayúsculas para mencionarlos. Entonces aquí A se refiere a un conjunto. ¿Cómo leo de corrido esta expresión simbólica? Digo que para todo X que pertenece al conjunto A. Existen diferentes maneras de decir tal que en esta notación de conjuntos, en esta notación simbólica. Una de ellas es los 2 puntos. Entonces, ¿cómo diría toda esta expresión con los 2 puntos? Diría que para todo X que pertenece al conjunto A, tal que, o para hacer más natural el lenguaje, diría se cumple que. Ahora, ¿qué quiere decir lo que está aquí a la derecha? Esta P mayúscula con una X dentro de paréntesis significa que la propiedad X
perdón, la propiedad P se cumple para el elemento X. ¿Qué estoy diciendo? Ahora leyendo toda la expresión simbólica, para todo X que pertenece al conjunto A, se cumple la propiedad X, ¿vale? O se cumple P de X. Lo mismo para el caso del cuantificador existencial, pero ahora voy a reemplazar el para todo con decir solamente que existe al menos un, o existen algún o algunos X que pertenecen al conjunto A, tales que se cumple la propiedad P de X. Entonces una propiedad puede ser, tienen un color dado, son de tal tamaño, tienen tal temperatura, cualquier propiedad que se pueda pensar que se le adjudica a una persona, un animal, un objeto, viene representada de manera general aquí por este P de X. ¿Vale? Eso en cuanto al cuantificador existencial. Mientras que para el cuantificador existencial único, allí ya solamente voy a considerar un único elemento. Entonces leería esta expresión simbólica de la siguiente forma. Existe un único elemento X que pertenece al conjunto A tal que se cumple la propiedad P de X. ¿Vale? Entonces, si voy a decir que todos, por ejemplo, decir todos los leones son feroces, eso lo diría acá con el para todo. Pero si quiero decir solamente existen algunos leones que son feroces, lo diría con el cuantificador existencial. O si quiero decir existe un único león que es feroz, utilizo el cuantificador existencial único. Existe un único elemento. ¿Y cuál sería P de X? P de X es ser feroz, ¿okay? La propiedad. En los tres sería la misma, ser feroz sería la propiedad del elemento del conjunto. Además, esos tres cuantificadores pueden ser tanto positivos como negativos. Positivos en el sentido de decir que cumplen la propiedad y negativos de decir que no la cumplen. Lo mismo para el existencial y lo mismo para el existencial único. Entonces miremos esas combinaciones aquí. Si yo hablo de un cuantificador universal afirmativo, que en alguna literatura, en algunos casos, ese afirmativo se reemplaza por positivo, pero son sinónimos. Ser afirmativo, ser positivo del cuantificador universal quiere decir que universal, recuerden, todos los elementos del conjunto cumplen la propiedad. Por ejemplo, miremos esta situación. Todas las plantas son verdes. ¿Qué estamos diciendo? Que todos los elementos del conjunto de las plantas cumplen la propiedad de ser verdes. Entonces, el cuantificador universal se denota con el símbolo, recuerden, la A invertida. Bien, ese es el cuantificador universal afirmativo. Todos los elementos de dado un conjunto cumplen cierta propiedad. Pero también yo puedo decir que ningún elemento de un conjunto cumple una propiedad. En este caso estaría utilizando el cuantificador universal negativo. Un ejemplo en lenguaje natural. Ningún estudiante reprobó la tarea. Entonces estoy diciendo que no existe un elemento del conjunto de los estudiantes que haya o que tenga la propiedad de haber reprobado la materia. ¿Okay? Yo puedo decir también, para un cuantificador universal negativo, puedo decir, todos los estudiantes no reprobaron. También es válido. Es más común encontrar esta palabra, ningún. Esta palabra ningún ya se refiere inmediatamente a un cuantificador universal negativo. Entonces, ningún estudiante reprobó la materia. Se utiliza el mismo símbolo para la negación. Estamos en un lenguaje simbólico que utilizamos en las proposiciones simples. En este caso, tenemos estas dos maneras principales de representar el símbolo de la negación. ¿Okay? La tilde de la ñ y este otro símbolo. Entonces, universal negativo hay que utilizar el símbolo de la negación. Ya veremos cómo se debe utilizar esa negación. Pero también tenemos cuantificadores existenciales, cuando no consideramos todos los elementos de un conjunto, sino algunos. Un ejemplo de un cuantificador existencial afirmativo. Algunos hombres, o sea, algunos elementos del conjunto de los hombres, son sabios, tienen la propiedad de ser sabios. En este caso se indica que el símbolo para indicar el cuantificador existencial es la E invertida. Bien, pero yo también puedo tener un cuantificador que me hable de que algunos elementos de un conjunto no cumplen una propiedad. En este caso estaríamos hablando del cuantificador existencial negativo. Un ejemplo en lenguaje natural. Algunas aves, entonces palabras como algunos o algunas ya se refieren a cuantificadores existenciales. Palabras como todas o ningún se refieren a cuantificadores universales.
Estamos acá en el existencial negativo. Entonces diré algunas, por ejemplo, algunas aves no pueden volar. Algunos elementos del conjunto de las aves no cumplen la propiedad de poder volar. Miren aquí abajo. Existen X tales que no se cumple, entonces el símbolo de la negación antecede, va antes de la propiedad P de X. En este caso P de X es poder volar. Y por último, un ejemplo para el cuantificador existencial único. ¿Cómo lo representaría en lenguaje natural? Pues podría decir, hay un único equipo ganador, ¿okay? Un único elemento del conjunto de los equipos que tiene la propiedad de ser ganador. En este caso se representaría así, con la E invertida, el símbolo de existencial, seguida del signo de admiración, después sigue el elemento al que voy a mencionar, o sea, existe un único X tal que se cumple la propiedad P de X. En este caso, P es ser ganador. Bien, también podría mencionar un existencial único. En este caso es afirmativo. Bien, porque dice que hay un único elemento que cumple la propiedad ganador. Y es análogo el caso negativo, solamente que diría que hay un único elemento que no cumple una propiedad dada. Si consideramos esta misma situación, diría que hay un único elemento que no, hay un único equipo que no es ganador. En el caso que consideremos un cuantificador existencial único negativo. Bien, entonces vamos ya con los ejemplos. Este primer ejemplo va a considerar situaciones bastante parecidas a las que ustedes se encontraron o se encontrarán cuando revisen la tarea 2 en el ejercicio 1. Se les va a presentar un argumento incompleto, ¿vale? De hecho van a ser dos frases que van a estar incompletas y ustedes deben llenar el espacio. ¿Con qué lo deben llenar? Tal como dice acá, con un cuantificador. Entonces lo deben llenar o con un cuantificador universal positivo o afirmativo, o con un cuantificador universal negativo, con un cuantificador existencial afirmativo o negativo, o con un cuantificador único. Cualquiera de esas opciones, pero deben ubicar ese cuantificador de tal manera que al leer la frase completa tenga sentido. Entonces acá tenemos, va un cuantificador, después sigo con empleos son bien pagos. O sea, yo podría decir todos los empleos son bien pagos o algunos empleos son bien pagos. Y después tengo una segunda frase, tengo aquí el espacio y debo continuarla con reloj. Está diseñado para indicar la hora. ¿Cuál creen ustedes que serían los cuantificadores que van en estos espacios? Por ejemplo, para el primer caso, ¿cuál sería el cuantificador que debo escribir acá? Pueden escribir allí en el chat o pueden abrir el micrófono. ¿Podría ser una existencial? Una existencial. Muy bien. Muy bien, tenemos por aquí alguien que comenta que un existencial. Tiene sentido. ¿Y la segunda frase? ¿Cómo la completaría? Sería universal. Ajá, muy bien. Universal. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, en la primera frase tendríamos algunos, cuantificador existencial, empleos son bien pagos. Y miren que él es existencial afirmativo, porque dice que unos elementos cumplen la propiedad de ser bien pagos. En el segundo tenemos un cuantificador universal y también es afirmativo, porque dice que todo reloj está diseñado para indicar la hora. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, después de ustedes completar las frases, deben indicar la simbología del argumento, expresarlo en lenguaje simbólico. Entonces les voy a indicar aquí dos maneras. De pronto en la bibliografía ustedes encontrarán otras maneras. Si es de una bibliografía, pues está correcto. Y si la persona al leer, por ejemplo, si yo al revisar veo que tiene sentido, está bien. Aquí les voy a presentar dos maneras que son dos formas claras para que ustedes representen esas frases. En este caso, para el primer ejemplo, lo estoy representando con color rojo. Es donde digo, algunos empleos son bien pagos. Entonces, de manera intermedia entre este lenguaje natural y un lenguaje simbólico completo, lo podría ver así. Podría decir, existe algún X
tal que X es empleo, tiene la propiedad de ser un empleo, y X es bien pago. Aquí lo voy a representar con esta palabra, ¿vale? Como son varias, pues decir X es bien pago. Entonces voy a utilizar esta palabra para indicar una propiedad. Entonces voy a representar esto de manera simbólica así. Existe un X, entonces separo entre paréntesis. Esta es otra manera de decir tal que. Primero tengo los elementos que voy a considerar, cierro paréntesis, abro otro paréntesis y ahora voy a hablar de las propiedades de ese elemento. Entonces, una de ellas es que ese X sea empleo, pertenezca al conjunto de los empleos, y miren el símbolo de y, la conjunción que veíamos allá en las proposiciones compuestas. Es bien pago, cumple la propiedad de ser bien pago. Al mismo tiempo es empleo y al mismo tiempo es bien pago. Es una manera de decir que existen empleos, existen elementos X que son bien pagos al mismo tiempo. Otra forma es así, es decir, existen X que pertenecen a un conjunto U. Debo indicar cuál es el conjunto al que me estoy refiriendo, en este caso al conjunto de los empleos. Entonces, si yo escribo estas dos cosas, esto que estoy aquí señalando, e indico cuál es el conjunto, en lenguaje natural lo expresaría así. Existen empleos, porque existen X que pertenecen al conjunto de los empleos, o sea, existen empleos tales que, miren que aquí estoy utilizando la misma notación para indicar el tal que. Los elementos que estoy mencionando los indico en el primer paréntesis y la propiedad mencionando de dichos elementos a la que estoy refiriendo, dichos elementos la coloco en el paréntesis que va a la derecha. Aquí lo escribo de una forma, pues se puede pensar como una combinación, esta partecita acá del lenguaje natural, pero se puede considerar todo como un lenguaje simbólico. Yo también podría representar toda esta frase con una letra y no habría ningún problema, ¿vale? Pero ya si se escribe así, si ustedes representan así el ejercicio, está bien y lo consideraré como lenguaje simbólico. Entonces, esa es la segunda forma. Vamos a mirar ahora la otra frase. Todo reloj está diseñado para indicar la hora. Entonces, ahora vamos a considerar todos los elementos del conjunto. Podría mencionarlo para ayudarme a escribir la representación simbólica, podría mencionarlo primero así. Para todos los X, tal que X es reloj y X está diseñado para indicar la hora. ¿Vale? Para todos los X se cumple la propiedad, ese tal que es lo mismo que decir, se cumple la propiedad de que es un reloj y está diseñado para indicar la hora. Entonces, en el primer paréntesis indicaría el número de elementos que considero. Para todos los elementos X se cumple la propiedad, entonces cierro paréntesis, abro otro paréntesis, de que es reloj y al mismo tiempo indica la hora. Tiene esas dos propiedades. Primera forma de representación simbólica. También de la otra forma. Para todo elemento que aquí falta una X, perdón, ahí tengo un pequeño error, entonces diría para todo X que pertenece al conjunto de los relojes, entonces aquí para todo falta una X, sigue este símbolo y después indicar el conjunto. Entonces para todo X que pertenece al conjunto de los relojes, X es diseñado para indicar la hora, ¿vale? Esa es otra forma de representar. Puede ser así o puede ser también así. Indicar el cuantificador universal, indicar el número de elementos, indicar cuál es el nombre del conjunto que yo estoy considerando y después en el otro paréntesis indico la propiedad. También previamente puedo definir una letra para esa propiedad y escribir P de X, si utilizara la letra P. Entonces aquí está el resumen de las dos frases, los dos argumentos, los diferentes colores que consideré y de las dos formas para representar de manera simbólica dichas frases. Bien, estoy mirando el chat, no hay dudas hasta el momento. Entonces voy a continuar. Después de ustedes representarlo de manera simbólica, deben identificar el tipo de cuantificador. ¿Ok? Como la compañera al comienzo nos ayudó a responder, allí se identificaron los cuantificadores. Entonces, se deben colocar las frases que estamos analizando y después se analizan. Si previamente no se ha hecho, entonces se analizan.
La frase, algunos empleos son bien pagos. Entonces, tener las palabras algunos son indica que estamos hablando de un cuantificador existencial, o en algunas partes también se menciona ese cuantificador existencial como particular. Y al decir son, esta conjugación del verbo ser, estamos hablando de algo positivo o de algo afirmativo. Entonces, algunos son es existencial afirmativo. Bien, es un cuantificador existencial afirmativo o positivo también se puede decir. Mientras que aquí todo reloj está diseñado para indicar la hora, esta palabra todo indica algo universal, todo elemento del conjunto de los relojes. Y como dice está, entonces tiene implícita la palabra sí. Sí está, o sea, es algo positivo. En este caso hablamos entonces de un cuantificador universal, positivo o afirmativo. ¿Vale? Esos son los dos casos. Esos son los dos tipos de cuantificadores que tenemos allí en este ejemplo. Miremos un segundo ejemplo. Tenemos el espacio vacío. Empresas no son de tecnología. Entonces aquí yo lo debo representar o por una palabra todas las, para que quede en lenguaje más natural. Ninguna de las empresas, algunas no. Existe una única empresa que no sea de tecnología. Y lo mismo para la segunda frase. En la segunda frase yo tengo acá el espacio y digo número mayor que 0 es positivo. Entonces yo comienzo a indagar. En la primera situación, yo miro cuál es esta frase que le continúa al espacio vacío. Empresas no son de tecnología. Por ejemplo, si considerara el cuantificador universal, tendría que decir todas las empresas no son de tecnología. No tiene sentido, ¿cierto? No es verdad. O decir ninguna de las empresas no son de tecnología. Ahí estaría diciendo ningunas no, estaría diciendo que todas son de tecnología y tampoco. Entonces, en este caso, debemos considerar un cuantificador existencial, es decir, solamente algunas empresas no son de tecnología. Ahora, en el caso de aritmética, decir número mayor que 0 es positivo. Entonces allí, para que tenga sentido, la definición de número positivo es que él sea mayor que 0. Entonces ahí sí, todo número mayor que 0 es positivo. Es la frase que tiene más sentido, que es verdadera. Bien, entonces esos son los dos cuantificadores. Aquí estoy utilizando dos colores para indicarlos. Algunas empresas no son de tecnología, tiene sentido leyéndolas así en lenguaje natural, y todo número mayor que 0 es positivo. La definición de número positivo es que él sea mayor que 0. Después de haber colocado los cuantificadores, entonces paso a expresarlos en lenguaje formal o lenguaje simbólico. En el primer caso, que tenemos que las empresas, algunas de ellas no son de tecnología, entonces para ayudar a expresar esto en lenguaje simbólico, pues podría primero expresarlo así. Existe algún X, tal que X es empresa, cumple la propiedad de ser empresa, y al mismo tiempo no es de tecnología. Miren que aquí ya tenemos una negación, ¿vale? Porque la frase dice no son de tecnología, entonces tengo que negar el hecho de que sean de tecnología. De la primera forma, ¿cómo representaríamos simbólicamente esto? Existen elementos X, tales que, entonces esto cierro los paréntesis, abro paréntesis, primera propiedad, que sea empresa, ¿vale? Y al mismo tiempo, no se cumple la propiedad que sea de tecnología. Entonces recuerden que este es el símbolo de y. Ese dice que se cumplen las dos propiedades, o se cumplen las dos cuestiones. Uno, que sea empresa, y dos, que no se cumpla la propiedad de ser de tecnología. ¿Vale? Ya con ello estoy diciendo de manera simbólica que existen algunas empresas que no son de tecnología. De manera alternativa, de la otra forma, yo podría decir, existen X que pertenecen al conjunto U, donde U es el conjunto de las empresas. Entonces, esto que está aquí en este primer paréntesis lo representaría en lenguaje natural como diciendo existen empresas. ¿Vale? Ahora, tal que una forma de representarlo es cerrando paréntesis, abriendo el otro. Y miren,
De nuevo lo estoy escribiendo así, la negación de la propiedad de que sea de tecnología. Negación con este símbolo, pero también podría utilizar la tilde de la ñ. El símbolo de la ñ que está sobre la ñ es sinónimo simbólico de esta expresión acá. ¿Vale? Ahora para la otra expresión, la que tiene que ver con los números positivos. Ahora debo considerar un cuantificador universal. Y como dice es, entonces es universal, como en el ejemplo anterior, y es, en este caso voy a decir afirmativo para no confundirnos con la palabra positivo, que se refiere a los números. Entonces tenemos un cuantificador universal afirmativo, porque dice es. ¿Cómo diré entonces en este lenguaje intermedio entre el natural y el simbólico? Pues podría decir, para todo número x mayor que 0, se cumple que x es positivo. Lenguaje simbólico. Para todo x, porque es un cuantificador universal, se cumplen estas dos propiedades, tal que, entonces abro paréntesis, primero, mayor que 0. Tiene la propiedad de que es mayor que 0. Y, el símbolo acá, se cumple la propiedad de ser positivo. Entonces, para todo número mayor que 0, se cumple la propiedad de que él es positivo. De la forma alternativa, entonces, que es cuando yo tengo que definir el conjunto, entonces para todo x que pertenece al conjunto U, donde U es el conjunto de los números mayores que 0, todos esos elementos de ese conjunto cumplen la propiedad de que son positivos. Para todo x que pertenece al conjunto de los números mayores que 0, se cumple que ese número x es positivo. Bien, entonces, ya habiendo identificados los cuantificadores, escribe la frase y después se escribe al lado o debajo, se escribe cuáles son los cuantificadores que yo identifiqué previamente. Y eso sería en cuanto al ejercicio número 1. Eso es lo que se debe realizar en el ejercicio número 1. ¿Ok? ¿Dudas? Les voy a compartir de nuevo, para los que no lo hayan registrado, el enlace de asistencia para que por favor lo llenen. Listo, en el chat tienen ustedes el enlace de asistencia para los que no lo hayan hecho. Allí está el enlace y debajo están las informaciones relevantes para que las registren allí. ¿Vale? Las demás informaciones son particulares dependiendo de su área, dependiendo de la carrera que estén haciendo, dependiendo de su centro, de su zona. Esas sí son particulares, pero las generales son las que están allí debajo del enlace en el chat. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar con el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 ya se introduce el concepto de proposiciones categóricas. Recuerden que la unidad pasada hablamos de proposiciones simples. En este caso, hablamos de proposiciones categóricas. Son expresiones que permiten relacionar de manera general, dos miembros de dos clases. Esto es algo muy general, pero básicamente permite relacionar un sujeto y un predicado. Permiten decir cuántos sujetos cumplen un predicado, o sea, cuántos sujetos cumplen determinada propiedad. Aquí voy a relacionar el sujeto con el color azul y al predicado con el color rojo. Entonces, ¿qué es el sujeto? Es de quién se habla, es aquello de qué o de quién se habla o se dice algo en una expresión. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Entonces, miremos este par de ejemplos. Si yo digo que ningún soltero es casado, miren que de manera sugestiva estoy indicando en los colores azul y rojo, respectivamente, el sujeto en azul, porque estoy hablando de los solteros, y el predicado, o sea, la propiedad, casado, la propiedad de ser casado. En la segunda frase, si yo digo algunos aviones no son comerciales, entonces, ¿a quién me estoy refiriendo en esta segunda frase? A los aviones. ¿Qué estoy diciendo de ellos? Que no tienen esta propiedad de ser comerciales. ¿Vale? Sujeto, predicado. Además, se puede identificar cuantificadores. Se identifican los cuantificadores y además se indican la cualidad de si ellos son afirmativos, como en este caso, pero
una salvedad aquí. El es, si está precedido de un ningún, se refiere a un cuantificador universal negativo, ¿vale? La palabra ningún, de entrada, ya me asegura que estoy hablando de un cuantificador universal negativo. Y si el ningún, después viene el sujeto, después viene el es, entonces ya sé con 100% de certeza que es un cuantificador universal negativo. Ahora acá, algunos se refiere a unos elementos, entonces es un cuantificador existencial. Y ahora, ¿cuál es la cualidad? No son, entonces es una cualidad negativa, ¿vale? Tiene esos otros, las proposiciones categóricas también tienen cuantificadores. Relacionan el sujeto y el predicado utilizando cuantificadores. Ellas se clasifican dependiendo de la cualidad, lo que ya les indiqué en la diapositiva anterior. Pueden ser afirmativas o negativas. Afirmativas cuando el predicado es compatible con el sujeto, o sea, cuando el sujeto tiene la propiedad predicado. Y negativas cuando el sujeto no tiene la propiedad predicado, lo que ya hemos estudiado. Pero también se clasifican de acuerdo a la cantidad. Ahí ya tiene que ver el cuantificador. Entonces, algunos son singulares o particulares, que hablan de algunos elementos del conjunto, o universales, los que hablan de todos los elementos del conjunto. Ellas se han dividido, y es así como ustedes lo encuentran en la guía de actividades, en 4 tipos, esas proposiciones categóricas. Estas vocales, estas letras A, E, I y la vocal O, le dan nombres a las diferentes proposiciones categóricas, pero de la manera en que está siendo usado en la guía de actividades, y así lo vamos a considerar para la tarea. Es simplemente una definición, pero vamos a seguir estos nombres, por favor. Estas letras se van a referir respectivamente a la proposición universal afirmativa, la E a la universal negativa, la I a la particular afirmativa y la O a la particular negativa, la I a la particular afirmativa. Son los nombres que debemos seguir para realizar esta tarea. Bien, entonces tenemos 4 proposiciones categóricas, A, E, I y la proposición O. Bien, teniendo en cuenta ello, entonces en el ejercicio número 2 se les va a presentar un argumento. Por ejemplo, acá decimos, algunos enfermeros con COVID-19 son asintomáticos. Piden identificar el cuantificador y la cualidad. Entonces, cuantificador, el que me habla de cantidad. En este caso hablamos de algunos. Bueno, es un cuantificador entonces de carácter existencial. Y la cualidad es el verbo. Si el verbo está escrito así, si no está precedido de un no, es afirmativo. Allí ustedes pueden responder, bueno, cuantificador es la palabra algunos, ¿bien? Pero en la cualidad pueden ustedes escribir explícitamente la palabra son o el verbo como tal, o en este caso, él es afirmativo, entonces pueden decir la cualidad es afirmativa. Pueden expresarlo de las dos maneras y se va a entender lo que ustedes quieren decir allí en el ejercicio número 2. Bien, entonces, donde dice cuantificador, escriben la palabra que representa el cuantificador. Y en la cualidad escriben el verbo, o también, si ustedes ya identifican si es positivo o negativo, o afirmativo y negativo, lo indican. ¿Vale? De las dos formas es válido. Después de hacer esa identificación, deben clasificar la proposición categórica. En este caso, como hablamos de algunos, miren los colores, por favor. Miren que este color violeta es el que estoy considerando aquí. Y este color verde que se refiere a la cualidad es el que estoy considerando aquí en esta respuesta de esta parte donde me piden la clasificación de la proposición categórica. Entonces, clasificarla es decir, si es particular o existencial o si es universal. ¿Ok? Clasificación de la proposición categórica, es decir, si es universal o particular. Y además decir si es afirmativa o negativa. En este caso tenemos una particular, porque hablamos de algunos, y afirmativa, porque decimos que sí son. Entonces, después de haber identificado la proposición categórica, pues ya sabemos cuáles son las otras 3 que se excluyeron. Bien, esas hay que tenerlas en cuenta también, porque la última parte del ejercicio se les pide construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada.
Bien, entonces primero, identificamos que ya es particular afirmativo. Entonces, ¿cuáles restan? Universal afirmativo. Restan las dos universales, tanto afirmativa como negativa, y resta también la otra particular, que sería la particular negativa. Recuerden que son cuatro, me estoy refiriendo, aquí perdonen que me devolví tan rápido, me estoy refiriendo a estas cuatro. Entonces se identificó allí una universal afirmativa. Listo, tengo esta y ahora me faltan estas otras tres. Esas son las que yo escribo acá y tengo que manejar la misma temática. ¿Qué quiere decir? Que tengo que considerar el mismo sujeto y el mismo predicado, los cuales estoy indicando aquí en los colores azul y rojo respectivamente para sujeto y predicado. Entonces, considero, miren los colores, los estoy manteniendo, debo construir una frase, un argumento universal afirmativo. Entonces, universal, todos, los sujetos, afirmativo, entonces digo son asintomáticos, ¿vale? Entonces ya no tengo la frase anterior, algunos son, sino que tengo todos son, universal afirmativo. Construir un argumento universal negativo, pues considero la palabra ningún, recuerden que es ya la que se refiere a un universal negativo y debe ir acompañado después del sujeto de el verbo es, ¿vale? Ningún sujeto es asintomático, ningún sujeto es predicado. Bien, me quedaría faltando por último la particular negativa. Particular, algunos, dependiendo del género del sujeto. Si fuese femenino, entonces diría algunas, también es válido. En este caso, enfermeros, es masculino, entonces algunos enfermeros. Es negativa la proposición categórica, entonces debo decir no son, ¿vale? Debo negar el verbo ser. Y predicado. Termino la frase allí con predicado. Entonces, ¿vale? Entonces, esas tres proposiciones categóricas faltantes son las que se deben escribir en la última parte del ejercicio número 2. Miremos otro ejemplo. Todos los centros de la UNAD son responsables con la norma de bioseguridad. Identificar cuantificador y cualidad. De nuevo, cuantificador. ¿Cuántos estoy considerando? ¿Cuántos sujetos estoy considerando? Todos. Y ahora, ¿qué estoy diciendo de los sujetos? Que son, ¿vale? Que tienen esa cualidad positiva, ese verbo allí positivo. Entonces, la cualidad se puede representar así, son, o decir que la cualidad es afirmativa. Predicado es ya lo que va al final, responsables con las normas de bioseguridad. Entonces, por ello, yo puedo clasificar esa proposición categórica como, miren los colores aquí, por favor, como universal, que considera todos los elementos del conjunto, y como la cualidad es afirmativa, pues esa proposición categórica es universal afirmativa. ¿Cuáles me restan? Entonces tengo universal afirmativa, me resta universal negativo. Y las dos particulares, afirmativa y negativa. Entonces esas son las que me restan. Universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Eso es lo que me resta. Debo considerar la misma temática. Entonces aquí tengo la expresión completa, identifico el sujeto y el predicado y después escribo las tres proposiciones categóricas que me faltaban. ¿Vale? Miren que estoy considerando el mismo sujeto, los centros de la UNAD, y el predicado, responsables con las normas de bioseguridad. Miren que estoy manteniendo el color, ¿vale? Para que ustedes tengan allí la identificación. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se debe hacer en el ejercicio número 2. ¿Preguntas? Ya ustedes argumentos, pero van a ser muy similares. Y aquí hice hincapié en los pasos que deben seguir, en los puntos en los que se deben fijar. Si quieren, utilicen los colores, no está de más. Cualquier ayuda que uno pueda utilizar, no está de más. Si quieren, utilicen los colores porque uno a veces se confunde si es sujeto, de pronto si es predicado, si es la cualidad. Entonces utilicen un esquema de colores, subrayan, resaltan para identificar, construyen la frase y al final ya lo pueden pasar en un solo color todo.
pero todo tipo de ayudas en los procesos de aprendizaje y más estos que son casi que autoaprendizaje, son válidos, todos ese tipo de herramientas. Entonces, si no hay dudas, voy a continuar. Eso para el ejercicio 2, ya vamos por la mitad de la tarea. El ejercicio 3 implica clasificar esas proposiciones categóricas. Entonces, allí es importante dos elementos. Primero, un cuadro de estructura. Es una tabla, como la que tenemos acá, donde una columna se refiere al cuantificador. Entonces, ustedes van a tener una proposición categórica y deben indicar cuál es el cuantificador de esa proposición, después cuál es el sujeto, después cuál es la cualidad o cópula, cuál es la cualidad, cuál es el verbo y después el predicado, cuál es la propiedad de la que se está hablando. Recordando estas proposiciones, los 4 tipos de proposiciones y que estos son los nombres que vamos a considerar. Estos mismos nombres son los que ustedes encuentran en la guía. Entonces, si ustedes van a mencionar, si van a decir, esto es una proposición E, entonces vamos a entender que se están refiriendo a una universal negativa. ¿Por qué? Porque así lo indica la guía de actividades. ¿Vale? Es para todos hablar un mismo idioma, un mismo lenguaje. Entonces, estos son los nombres que vamos a considerar todos. Bien, entonces recuerden, el cuadro de estructura y los nombres de las proposiciones categóricas. Además, el cuadro de oposición. Es un cuadrado donde vamos a tener las vocales A, E, I y la vocal O en las esquinas, en los vértices del cuadrado. Cada una de estas vocales pues tiene adjudicado el nombre de cada proposición categórica, de acuerdo a cómo está en la guía y lo que les acabo de indicar. Además, entonces vamos a tener en cada esquina una proposición categórica. Entre cada pareja de proposiciones categóricas vamos a tener una línea, la línea que las une. Y cada línea de estas va a tener un nombre. Miren, palabras contrarias, palabras contradictorias entre la I y la E, palabras subalternas entre la I y la A, etcétera, etcétera, etcétera. Esas palabras son importantes tenerlas en cuenta. Después de haber identificado proposiciones categóricas, saber cuál es la línea que las une y cómo se llama. Este cuadro de oposición también está en la guía de aprendizaje, donde están las preguntas del taller. Entonces, este mismo cuadro es el que ustedes van a considerar para desarrollar su tarea. Entonces, le toman un pantallazo o resaltan en el PDF esa parte donde está el cuadrado, lo copian y lo pegan en su tarea. ¿Vale? Deben hacer eso porque deben considerar el mismo cuadrado. Si no lo quieren hacer de cero, pues pueden simplemente pegar el pantallazo de esa región. Vamos a considerar el mismo cuadrado con las letras ubicadas en los mismos lugares. Bien, todo ello porque, primero, ¿qué se debe hacer? Se les van a dar 2 proposiciones categóricas. Entonces hay que indicar el cuadro de estructura, lo pueden hacer en Excel o pueden construir también en el Word. Ahora también es muy fácil construir una tabla. Deben hacer una tabla de este tipo. Observar las proposiciones categóricas y cada una de estas propiedades las deben incluir en cada columna respectiva. Van a indicar, vamos a considerar 2 filas. En cada fila vamos a considerar una proposición categórica. Y en cada columna vamos a mirar el título de esa columna, el nombre de esa columna, y ahí vamos a incluir esa propiedad de la proposición categórica. Estoy resaltando con colores cada una de esas propiedades, ¿vale? Cada una de esas características de la proposición categórica. Primero miremos esta proposición T. Yo la leo así: todas las fábricas son contaminantes. ¿Cómo lo represento ya en este cuadro de estructura? Bueno, cuantificador, todas. Reemplazo aquí la palabra. Sujeto, fábricas, porque estoy hablando de las fábricas. Cualidad, son, es el verbo. Entonces, aquí no estoy diciendo no son, aquí estoy diciendo son. Entonces escribo la palabra son. Y predicado, contaminantes, es la propiedad que se está mencionando de las fábricas. ¿Okay? Como hablamos de todas son, hablamos de algo universal afirmativo, o sea que se identifica con la vocal A.
Miren que estoy utilizando también el mismo esquema de colores. Ahora analizando la otra proposición categórica. Ninguna fábrica es contaminante. ¿Cuál es el cuantificador? Ninguna. Estoy considerando que ningún elemento del conjunto. ¿Qué conjunto? De las fábricas, entonces es el sujeto. Ahora la cualidad es, ¿vale? De nuevo es una cualidad afirmativa y predicado es el mismo del anterior, contaminante. Como ahora digo, ninguna es, inmediatamente me refiero a universal negativo, que se relaciona con la vocal E, de acuerdo a lo que está en la guía de aprendizaje, la guía de donde están los ejercicios o lo que les indiqué previamente. Esto ustedes lo encuentran en la guía, esos nombres y este cuadro de oposición. Entonces, una vez ustedes llenan aquí esa tabla de estructura, aquí la estoy repitiendo, y miren que yo identifiqué cuáles son las letras, la A y la E. Entonces me voy aquí al cuadro de oposición, selecciono la letra A y la letra E, y además indico cuál es la línea que las une. En este caso es esta línea, y esta línea tiene el nombre de contrarias. Entonces la última parte del ejercicio digo que las proposiciones darían o las proposiciones son contrarias. ¿Por qué digo que son contrarias? Porque una proposición es del tipo A, la otra proposición es del tipo E y la línea que las une se llama contrarias. Bien, ahí ya termina el ejercicio. Un segundo ejemplo. Tengo una proposición T que dice todos los automóviles son seguros. Aquí previamente ya coloreé el cuantificador, el sujeto de quien estamos hablando, la cualidad o cópula y el predicado. Bien, digo que todos los automóviles son seguros. En la proposición Q digo algunos automóviles, que considero el mismo sujeto, considero aquí un verbo, frena, y el predicado sería de manera segura. Entonces, estoy utilizando el color violeta aquí para este verbo frena. En algunos, dependiendo de la letra que ustedes seleccionen para resolver allí la tarea, no van a tener una conjugación del verbo ser, sino otros verbos. Entonces, el verbo lo identifican directamente con la cualidad o cópula. Bien, para que lo tengan en cuenta. Y si el verbo es positivo, si está diciendo que sí frena, como acá está implícito el sí, entonces la cualidad es positiva. ¿Vale? Pueden escribir el verbo o pueden escribir si es afirmativa o negativa. Vamos a incluir entonces esas afirmaciones en el cuadro de estructura. Cuantificador todos, sujeto automóviles, cualidad son y predicado seguros, la propiedad. Ahora, para la proposición Q, algunos es el cuantificador, ¿vale? Es existencial. Sujeto automóviles, la cualidad frena y predicado de manera segura. En el primer caso tenemos que estamos mencionando a todos los elementos que sí cumplen la propiedad, entonces de nuevo es universal afirmativa. En el segundo caso estamos diciendo que algunos cumplen la propiedad, no todos sino algunos, entonces es particular y de nuevo es afirmativa. Esas son las dos proposiciones. Recuerden que tengo que mirar allí la guía. Universal afirmativa es del tipo A, particular afirmativa es del tipo I. Replico aquí la tabla que acabo de llenar. Miro el cuadro de oposición que también está en la guía. Voy a utilizar el mismo cuadro de oposición. Y ahora las proposiciones fueron A e I. Señalo la proposición A, la proposición I en las esquinas del cuadrado de oposición. Y señalo la línea que las une. Esa línea se denomina subalternas. Entonces, última parte del ejercicio, digo, las proposiciones dan subalternas. Dependiendo de la palabra que corresponda acá, eso es lo que indico en la última parte del ejercicio número 3. ¿Ok? Buenas noches, Manuela. Bien, recuerden que allí en el chat, una pausa hago aquí, recuerden que en el chat está el formulario de asistencia para que por favor lo llenen. ¿Dudas? Esta
Estos ejercicios son... Ok, voy a replicarle. Voy a replicar de nuevo allí en el chat. Voy a replicar la información. Para que por favor llenen el listado de asistencia. Listo, allí está el enlace al formulario y debajo están las informaciones que con mucho gusto. Debajo están las informaciones que de pronto no recuerdan bien, mi nombre, el nombre del curso, el periodo y la fecha. Las demás informaciones sí son particulares a ustedes. Bueno, si no hay dudas en cuanto al registro de esta información, podemos proceder. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Vale? Rápidamente. Tenemos dos proposiciones, T y Q. Proposición T, algunos ríos no son profundos, entonces algunos no son. Bien, existencial, negativa. O particular, negativa, es lo mismo. Proposición Q, algunos son. Existencial, afirmativa. Sujeto en las dos, ríos. Predicado, profundos. Bien, esa información es la que se registra en la tabla. Identificador algunos, sujeto ríos, la cualidad es diferente en las dos proposiciones, en la T es no son, lo expresa así, en la Q es son, y el predicado es la propiedad, que en ambos casos es profundos. Miren que ubicar con colores cada uno de los términos hace que sea bien sencillo escribirlos en la tabla. Y después se identifica algunos no son, entonces particular negativo. Bien, es del tipo O. Algunos son para la proposición Q, particular afirmativa. Mismo procedimiento, aquí tengo la tabla que acabo de llenar. Miro el cuadro de oposición, ubico las proposiciones, una es I, la otra es O. La uno con la línea, o señalo la línea que las une, miro cuál es el nombre, en este caso se llama subcontrarias. Entonces, la última parte del ejercicio 3, digo que esas proposiciones son subcontrarias. Entonces podemos proceder al ejercicio número 4, que es donde se presentan algunos inconvenientes a veces. ¿Un razonamiento qué es? Un razonamiento es un conjunto de procedimientos que permiten partir de ciertas informaciones y elaborar una conclusión. Permite tener unas conexiones mentales y permiten llegar a un pensamiento dado. No es obtener el pensamiento de la nada, sino es utilizar cierta información. Se pueden llegar a conclusiones que sean ciertas, conclusiones que sean parcialmente ciertas o conclusiones erradas, pero todos ellos son procesos de razonamiento lógico. Tenemos dos tipos de razonamiento que vamos a analizar en este curso: el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo, y tengan en cuenta esto por favor, el deductivo es el que va de lo general hacia lo particular. Considera todos los elementos de un conjunto que cumplen una propiedad dada. Y si yo selecciono uno de los elementos de ese conjunto o algunos de los elementos de ese conjunto, esos elementos, esos cuantos elementos, como pertenecen a todo el conjunto, cumplen las propiedades del conjunto mayor. Y eso lo puedo decir con 100% de certeza. Mientras que en el razonamiento inductivo, yo voy a llegar a resultados o voy a hablar de conclusiones, voy a llegar a conclusiones que no siempre son ciertas. De hecho, es el que me permite a mí analizar pistas, analizar informaciones, tomar datos y a partir de esas pistas, de esas informaciones, de esos datos, llegar a conclusiones. Lo que pasa es que como la gran mayoría de las veces la información siempre es parcial, entonces se puede conjeturar algo que sea muy probable, pero yo no tener 100% certeza de ello. En ese caso estamos hablando de un razonamiento del tipo inductivo. De nuevo, en el razonamiento deductivo, que es el que se utiliza en materias formales como la matemática o la lógica, cuando se habla de teoremas, por ejemplo, se utiliza razonamiento deductivo, hablamos de algo que va de lo general hacia lo particular. ¿Vale? Cuando se enuncia un teorema matemático se dice que todos los elementos que cumplen cierta propiedad tienen una característica dada. Entonces, si yo hablo de un elemento que tiene cierta propiedad, ese tiene esa característica. Si digo que todos los números positivos son mayores que 0, pues es que esa es la definición. Entonces, si yo tomo el número 5, yo sé que ese número es mayor que 0.
ese número es positivo, ese número es mayor que 0. Mientras que en el inductivo, que es el que se utiliza para hacer, entre otras cosas, ciencia, voy de lo particular hacia lo general. Entonces yo tomo datos en el laboratorio, yo tomo datos en el campo, yo tomo informaciones del computador y a partir de esas informaciones parciales puedo enunciar a través de un proceso que se llama inducción, puedo formular hipótesis, puedo decir todos los elementos de un conjunto dado cumplen una propiedad. Lo que pasa es que la gran mayoría de las veces solamente puedo estar con un porcentaje dado de certeza. Bien, entonces miremos algunos ejemplos, como los que ustedes encontrarán allí en el ejercicio 4 de la tarea 2. Se les va a presentar un argumento, ¿vale? Un conjunto de frases que van a estar separadas o por punto seguido o por puntos que permiten que se haga una pausa. ¿Eso para qué? Para identificar las premisas. Miremos este primer argumento. Todo río con poca contaminación garantiza una buena pesca. Bien, es una idea. Después, ¿qué tenemos? Juan pesca en un río bastante limpio. Después, ¿qué tenemos? Entonces su pesca será buena. Miren que tiene sentido, ¿no? Yo digo, todo río con poca contaminación garantiza que habrá una buena pesca. Y estoy diciendo después que Juan pesca en un río que es bien limpio, o sea, es un sinónimo de ser limpio a tener poca contaminación. Y por último, digo, entonces, palabra aquí importante para ya intuir que de lo que va después de esta palabra es la conclusión. ¿Por qué? Porque dadas estas dos informaciones, yo puedo decir lo que está a la derecha, su pesca será buena. ¿Ok? Entonces, conclusión, lo que va en este caso después del entonces, su pesca será buena. Aquí está la palabra entonces. En otras ocasiones tendrán la palabra por lo tanto, en otras tendrán la palabra por consiguiente o en consecuencia. Todas esas palabras sinónimo indican inmediatamente que lo que va después es la conclusión. Pero hay otras situaciones en las que no están las palabras, pero si se lee de corrido la frase, se puede intuir cuál es la conclusión. Entonces se debe indicar así 3 líneas. Primero se identifica cuál es la conclusión, después cuáles son las premisas. Premisas son aquellas frases, aquellas ideas que están separadas por pausas, por signos de puntuación. Por ejemplo, acá tenemos 2 premisas. Una premisa es esta, que me dice que todo río con poca contaminación tiene buena pesca, perdón. La segunda premisa es aquella que dice que Juan está pescando en un río que es bastante limpio. Miren que utilicé diferentes colores para separar las 2 premisas, las ubiqué acá, y después la conclusión. ¿Vale? De nuevo ustedes pueden utilizar también los colores. ¿Correcto? Entonces se identifican esas informaciones. Después, ¿qué deben hacer? Indicar, separar premisas y conclusión, e indicar cuál es el tipo de razonamiento que se está utilizando. ¿Hay alguno de ustedes que sepa cuál puede ser el tipo de razonamiento que se puede estar utilizando aquí? ¿Qué creen? ¿Es inductivo o es deductivo? De acuerdo al razonamiento que se tiene allí. Manuela dice que es deductivo. ¿Qué creen? ¿Que Manuela está en lo cierto o está errada? Es deductivo, dice alguien por allí, dice Juliet. Muy bien. Tenemos un razonamiento de tipo deductivo, porque esta palabra todo indica que todo elemento del conjunto de los ríos, todo elemento del conjunto de los ríos con poca contaminación, cumple la propiedad de garantizar una buena pesca. Juan pesca en un río que tiene esta propiedad de tener poca contaminación. Entonces ya, miren que estoy analizando un elemento o un conjunto al que le estoy mencionando su propiedad. Juan está en un elemento del conjunto de los ríos con poca contaminación, o sea que cumple la propiedad de tener buena pesca. Por lo tanto, la pesca de Juan será buena. Este tipo de razonamiento se hacen todos los días, lo hacemos todo el tiempo, lo que pasa es que no somos conscientes de ello.
pero miren que tiene sentido. El saber que Juan está pescando en un río limpio nos indica, y si supiéramos que es algo que se da, pero aquí, según ese razonamiento, lo sabemos con 100% de certeza, ¿vale? Que todo río con poca contaminación garantiza. Siempre se puede decir, no, pero eso no ocurre 100% de las veces. No, pero me tengo que referir al razonamiento que da el problema. Y me dice que todo río con poca contaminación garantiza una buena pesca. Entonces, por ello, como estoy partiendo de lo general hacia lo particular, tengo un tipo de razonamiento deductivo. ¿Cómo se argumenta? Que es la tercera parte del ejercicio 4. Pueden decir simplemente parte de lo general hacia lo particular, o pueden extenderse un poquito más. Es decir, el argumento es del tipo deductivo, ya que parte de lo general, que indica que toda pesca, entonces esta palabra es importante, toda pesca en un río poco contaminado es buena. ¿Vale? Eso es lo general, indicar que toda pesca, todo elemento del conjunto de los ríos poco contaminados cumple la propiedad de que su pesca sea buena. Miremos un segundo ejemplo. Tenemos que María se enteró que Luis cumple años la próxima semana. Santiago, un primo de Luis, ella también se enteró, cumple al siguiente día que Luis. Entonces tenemos Luis, cumple la próxima semana, Santiago, día después de Luis, y entonces tenemos la información de que María piensa que toda la familia de Luis cumple años la próxima semana. ¿Será que es cierto? ¿Qué creen? ¿Qué tipo de razonamiento ella está utilizando allí? No, Manuela dice que no es cierto. Muy bien, no es algo que no es necesariamente cierto. Ni siquiera da la información. El problema no me dice ello, ¿no? El problema no me dice si dos elementos de una familia cumplen en 2 días seguidos, todos los elementos de la familia, todos los integrantes de la familia cumplen esa misma semana. Eso no me lo está diciendo el planteamiento acá. No cumple, no solo cumple Santiago. Exacto. Santiago puede cumplir la siguiente semana, pero no necesariamente todos los elementos de la familia, todos los miembros de la familia. Entonces, ella partió de esas informaciones parciales, de solo 2 informaciones, para hacer una conclusión más general. Entonces, como ella partió de informaciones particulares para hacer una suposición general sobre todos los miembros de la familia, el razonamiento que está realizando, después de hacer primero cuál es la conclusión, bueno, aquí me salté el paso, primero hay que identificar cuál es la conclusión, ¿no? Pero que ya se las dije, es que María piensa que todos los elementos, todos los miembros de la familia cumplen años la próxima semana. Esa es la conclusión de ella. Entonces, con base en esa conclusión, ella partió de informaciones particulares, estas 2 informaciones que son las premisas, para decir que todos los miembros de la familia cumplen. Pero eso no es 100% cierto. De hecho, es muy poco probable. Entonces, se identifican premisas y conclusión, y ahora el razonamiento es de otro tipo. En ese razonamiento se parte de lo particular hacia lo general. Ese es el otro tipo de razonamiento, el inductivo. Entonces, ustedes pueden decir, aparte de lo particular hacia lo general, está bien. Si de pronto quieren argumentar un poquito más, mucho mejor. Como por ejemplo aquí. El argumento es del tipo inductivo, ya que parte de 2 informaciones particulares para inferir una conclusión sobre todos los familiares de Luis, que no es muy probable que sea cierta. ¿No? Falta el es. No es muy probable que sea cierto. Ese tipo, cuando se tiene una conclusión y ustedes piensen, no, pero es que eso no es muy probable, de acuerdo a la información que da el problema o que da el razonamiento, eso no es muy probable, entonces estamos haciendo uso de un razonamiento del tipo inductivo. Miremos otro ejemplo, ¿vale? Y ustedes me van a ayudar a identificar la conclusión. Todas las personas que estudian en la UNAD necesitan ingresar al campus virtual. Hago una pausa allí, mire que hago una pausa allí, es una idea. Para realizar sus actividades académicas. Bueno, de hecho aquí se complementa toda la idea. Solo que como quedaba tan largo, utilizamos la coma.
Entonces, cada paso ustedes deben verificar, ¿no? Todas las personas que estudian en la UNAD necesitan ingresar al campus virtual para realizar sus actividades académicas. Entonces, esta frase aquí complementa la frase anterior. Entonces, todo esto es una idea. La idea termina acá en el punto seguido. Después digo, Diana es estudiante de la UNAD. Otro punto seguido. ¿Bien? Es otra idea. Para realizar sus tareas académicas, Diana necesita ingresar al campus virtual. Miren que allí no aparece la palabra, ajá, Manuela, muy bien, para realizar sus tareas académicas. Muy bien, exacto. Aquí no aparece la palabra entonces, por lo tanto, por consiguiente. Pero al leer de corrido todo el argumento, identifico que la frase final para realizar sus tareas académicas, Diana necesita ingresar al campus virtual. Esto es algo que yo puedo concluir de acuerdo a lo anterior, de acuerdo a esas dos ideas anteriores. Entonces, la conclusión es lo que está al final. Justamente lo que estoy indicando aquí en verde. Para realizar todas sus tareas académicas, Diana necesita ingresar al campus virtual. ¿Cuáles son las premisas? Pues las dos ideas que les acabo de indicar previamente. La que está en rojo y la que está en azul, separadas por punto seguido. Ahora bien, miren cómo fue el argumento, miren la palabra todas aparecen aquí. Todas las personas que pertenecen al conjunto de los que estudian en la UNAD, todos los estudiantes, tienen qué propiedad, que necesitan ingresar al campus virtual. Entonces hablo de todos los elementos de un conjunto cumplir una propiedad. En la segunda idea, en la segunda premisa, digo que Diana es estudiante de la UNAD. O sea, Diana pertenece al conjunto de los estudiantes de la UNAD. Como ella pertenece a ese conjunto, cumple la propiedad que en la premisa anterior me dijeron de los elementos del conjunto. ¿Qué propiedad? Que necesitan todos sus elementos ingresar al campus. Entonces, Diana, al pertenecer al conjunto, también necesita ingresar al campus. ¿Qué es lo que dice la conclusión? Para realizar sus actividades académicas, ella necesita ingresar al campus. Por lo tanto, muy bien, Manuela, ese razonamiento es del tipo deductivo. Entonces, al final se escriben premisas conclusión, se indica el tipo de razonamiento, es de carácter deductivo. ¿Por qué? Porque parte de una premisa general que indica que todas las personas que estudian en la UNAD, todas, estoy resaltando aquí la palabra todas esas personas necesitan ingresar al campus virtual. ¿Para qué? Para realizar sus actividades académicas. ¿Vale? Entonces, allí tengo 100% de certeza de acuerdo a lo que me da el razonamiento, lo que me da el problema. Muy bien, Juliet, es deductivo, muy bien razonado. Perfecto, veamos un cuarto ejemplo. Miren este razonamiento. El abuelo de Carlos fue un gran abogado civil, mientras que su padre fue un excelente abogado penal. Tenemos total certeza de que Carlos será un buen abogado tributario. ¿Cuál sería la conclusión allí? Perfecto, Manuel. Tenemos total certeza de que Carlos será un buen abogado tributario. Ajá, miren que en este argumento tampoco aparece la palabra entonces, por lo tanto, por consiguiente, pero ya el argumento como tal me indica cuál es la conclusión. Ahora bien, identificada la conclusión, las premisas. La premisa aquí están separadas por la coma. ¿Vale? Las dos premisas están separadas, son las dos ideas, las dos informaciones. Miren que hay algunas palabras conectoras. Si ustedes las colocan, bueno, no hay problema, pero miren aquí las premisas como las identificamos. ¿Correcto? Por favor, cerrar allí el micrófono, Juliet. Qué pena. Tranquila. Bien, entonces la primera de ellas es el abuelo de Carlos fue un gran abogado civil. Otra premisa es su padre fue un excelente abogado penal. En lenguaje natural, pues hay que complementar con conectores, mientras que su padre fue un abogado penal. Si ustedes colocan los conectores todo junto, se va a entender y tampoco va a haber problema, ¿vale? Pero aquí hago la precisión. Esta parte es la otra premisa. Su padre fue un abogado penal, la otra información. Y al final la conclusión, Carlos será un buen abogado tributario. Bien, pero como Manuela escribió, ¿tenemos total certeza?
es válido porque se entiende que ustedes están considerando esta parte como la conclusión. ¿Ok? Eso en cuanto a la identificación de premisas y conclusión. Manuela dice que es inductivo. Manuela está identificando entonces que no es necesariamente cierto, de acuerdo a la información que da el problema y al sentido común. Porque solo tenemos información del abogado y del papá de Carlos. Pero eso no implica en ningún momento, el argumento me está diciendo que ello implique que Carlos va a ser un abogado, de hecho. O si es abogado, va a ser buen abogado, como dice la conclusión. Solamente el argumento, ¿sí? Perdón, profe. Tranquila. Tenía ganas de hablar desde hace rato. Sí, sí, Ajá. o sea, yo iba a decir pues que, o sea, no tenemos la total certeza porque en este momento, o sea, ya como usted dice, tenemos la información del abuelo y del padre, pero Sí. no nos asegura que Carlos va, o sea, puede ser un buen abogado, pero puede ser, digamos, un ejemplo, un abogado como el abuelo civil, pero no tributario. Ajá. Sí, Ajá. tributario. Sí, muy bien, muy bien. Exacto, entonces allí se deben fijar es en eso. Ustedes identifican la conclusión y ven que la conclusión no necesariamente es completamente cierta de acuerdo a las informaciones de las premisas. Entonces allí el argumento es del tipo inductivo. Entonces, se identificaron premisas y conclusión, se escribe el tipo de razonamiento, en este caso es inductivo. ¿Cómo allí se argumentaría? Pues se puede decir, se parte de lo particular hacia lo general. ¿Cuál es la generalidad? Decir que los hijos van a ser necesariamente abogados dependiendo del, o van a, la profesión de los hijos va a depender de la profesión del papá y el abuelo, o más particularmente que los nietos de abogados civiles e hijos de abogados penales van a ser buenos abogados tributarios. Es algo muy general lo que se estaría allí concluyendo a partir de informaciones bien particulares, ¿ok? Informaciones particulares y se está concluyendo algo bastante general. Entonces, ese tipo de razonamiento es de carácter inductivo. Se puede argumentar diciendo, ya que parte de dos informaciones particulares para inferir una conclusión sobre el futuro profesional de Carlos. Una conclusión, aumentaría yo con una conclusión general, ya que él podría querer hacer algo diferente. Traté de escoger estos 4 ejemplos que fuesen similares a los que, dependiendo de la letra que ustedes encuentren, a los que van ustedes allí a trabajar en su tarea número 2. ¿Vale? Espero que les puedan ayudar, que les puedan servir. Les agradezco mucho y si tienen dudas, por favor, pueden formularlas en este momento. Ok, Manuela, yo ahorita apenas terminemos la presentación, ella va a comenzar a preparar allí la grabación y tan pronto la suba a YouTube, les enviaré el enlace. Ok, tan pronto yo tenga la grabación y la suba a YouTube, les enviaré el enlace al correo institucional. Sí, sí, con mucho gusto. Mucho gusto, les enviaré tan pronto la tenga más tarde o mañana. Yo creo que esta misma noche ya puede subir el video a YouTube y les envío el link. Bueno, entonces ya todos se registraron en la asistencia. Es importante que hagan el registro ustedes de todas las conferencias, de todas sus materias, de todos sus cursos. Siempre registren asistencia porque es muy importante. Perfecto, perfecto. Entonces quedo pendiente. Muchísimas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Tan pronto tenga la grabación se las voy a enviar. Bueno, que pasen una muy buena noche entonces. Muchísimas gracias. Cualquier otra inquietud, por favor, me escriben al correo institucional o al Skype. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.